Las funciones de fecha y hora. La primera función que vamos a ver es la función ahora. Lo que hace es que devuelve la fecha y la hora actual de la máquina. Entonces escribimos ahora y paréntesis vacíos. Simplemente le damos enter y nos muestra la fecha actual y la hora actual. Tenemos la función hoy. Lo que hace es devuelve la fecha actual de la máquina. Solo escribimos hoy, paréntesis vacíos y le damos enter. Entonces la diferencia con la función ahora y con la de la función hoy, lo único diferente es que en la ahora muestra fecha y hora y tiempo, mientras que hoy solo muestra fecha. ¿Cuándo podría ser útil ahora? Cuando estamos trabajando con tablas que tienen que ver con tiempos, por ejemplo, marcadas de entrada, de salida. Cuando tenemos datos o celdas que tengan fechas y tiempos, puede ser utilizada la función ahora o necesiten tener. Y la función hoy solo cuando estemos trabajando con fechas. Lo que hace la función año es extraer el año de una fecha. Ya sea que la tomemos de la función ahora o que la tomemos de hoy, lo que nos va a mostrar es el año. Tomémosla por ejemplo de la función hoy, le damos enter y nos dice 2020. Ahora la función mes lo que hace es mostrar el mes de una fecha, el número del mes. Y la función día lo que hace es mostrar el día de una fecha. Y vemos que prácticamente lo que hacemos es como descomponer la fecha en año, mes y día. Si no quisiéramos tener el número del mes, sino el mes en letras, el mes en sí, en letras, podremos utilizar la función que se llama texto. La función texto, tomando en cuenta la fecha, vamos a especificar en el formato lo que necesitamos. Si necesitamos mes, serían 4 veces M. Si necesitamos año, tendría que ser 4 veces Y. Nada más que en la función texto lo que hace es mostrarlo en forma de texto. Y el año nos aparecería 2020, pero a la izquierda. Y cuando necesitamos el día específico serían 4 veces D. Bueno, ahorita como es el mes el que tenemos a la par, vamos a dejar 4 veces M y nos aparece en letra el mes de esa fecha. Y si lo hacemos para el día, esa fecha y en el formato 4 veces D, estos tipos de formatos están en el documento, al final en una tablita donde están el tipo de letra que acepta, ¿verdad? Y qué significa. Bien, entonces aquí 4 veces D tenemos lo que es el día. Entonces si queremos en número sería, por ejemplo, el mes igual mes y entre paréntesis la fecha. Si lo queremos en letras, el nombre del mes, queremos el nombre del mes, entonces escribimos igual texto, seleccionamos la fecha, coma o punto y coma, y entre comillas en el argumento es el formato. En este argumento, perdón, el formato. Entonces 4 veces D para día, 4 veces M para mes y 4 veces Y para año. O si no nos acepta la Y, puede ser la A de año. Entonces tenemos esas dos formas. Otra función que es la función hora, lo que hace es devuelve la hora de un valor de tiempo. Por ejemplo, vamos a decir igual hora de esta celda que tenemos fecha y hora, pero lo que nos va a extraer es la hora de esa fecha, perdón, la hora de ese tiempo. Entonces, hora de esa celda nos va a sacar que son las 17 horas, está en formato militar que le decimos, o de 24 horas. Y si vamos a extraer los minutos, escribimos la función minuto, y seleccionamos donde esté el tiempo, ¿verdad? Cualquier tiempo en el que tengamos reflejado en una celda, y nos dice que son 2 minutos. Y los segundos de ese tiempo nos tiene que mostrar 40 y segundo 59, porque ya han pasado 59. Ahorita como actualicé la hoja ya se actualizó el tiempo, ¿verdad? Entonces ahí están separados también el tiempo, ¿verdad? Podemos separar las fechas como lo vimos con año, mes y día,
y podemos separar el tiempo en horas, minutos y segundos. Tenemos la función fecha, lo que hace es, una vez que están separadas estas cosas que tienen que ver con la fecha, en el caso de años, mes y días que estén separadas, podemos volver a unir. Eso sucede o puede ser útil cuando tengamos en una base de datos pues separado eso, ¿verdad? Los meses, los días y el año. Entonces sería con fecha que volvamos a unirnos y nos dice año, vamos a seleccionar el año, seleccionar el mes y seleccionar el día, y lo que hace simplemente es volverlo al formato original, lo vuelve a unificar. Bien, entonces vamos ahora con la función dia.lab y días.lab. Estas funciones quizás son un poquito más complejas, pero no son menos importantes, son muy útiles estas funciones cuando las podemos manejar o las manejamos. Dia.lab lo que hace es especificar una fecha después de otra fecha, es decir, una fecha específica. Entonces pensemos de esta manera, cuando dice dia.lab, día, entonces se refiere a un día siguiente o el día próximo o la fecha siguiente, por decirlo así. Mientras que días.lab se refiere a la cantidad de días transcurridos entre dos fechas. Entonces no nos confundamos, cuando dice dia.lab en singular, día es una fecha próxima o una fecha posterior. Y cuando dice días.lab, días se refiere a cantidad de días entre dos fechas. Veamos el ejemplo. Dia.lab. Entonces dia.lab nos permite, a partir de una fecha inicial y dándole la cantidad de días, nos permite encontrar la siguiente fecha. Pero hay que tomar en cuenta algo. Dia.lab trabaja de lunes a viernes. Y vamos a ver después para otro tipo de semana. Bien, pero algo también que tenemos que tomar en cuenta es lo que está aquí a la derecha, que son los feriados o las vacaciones. Lo más recomendable es que aquí especifiquemos los feriados y las vacaciones de todo el año para que lo tomemos en cuenta, porque no sabemos en qué momento vamos a utilizar dia.lab, entonces necesitamos tener todo completo. Por el momento vamos a dejarlo así como está. Entonces la fecha inicial, cualquier fecha que ustedes escriban, y la cantidad de días yo lo voy a poner a 15 días. ¿Cuál sería la fecha final? Entonces lo que hace aquí dia.lab es que no toma en cuenta los fines de semana. Ya empieza el 31 de julio de 2020, que es viernes, y cuenta todos los días consecutivos excepto los fines de semana y los que sean vacaciones o feriados que tengamos en la parte derecha. Entonces escribimos dia.lab, nos pide fecha inicial, cantidad de días y las vacaciones. Vamos a tomar en cuenta solamente estas y cerramos. Entonces nos dice que el siguiente día, después del 31 de julio a 15 días, sería el 24 de agosto. Eso es lo que nos da dia.lab. Ahora veamos dia.lab, pero ahora de acuerdo a que la semana pueda cambiar, es decir, que no sea de lunes a viernes. Si mi semana empieza de trabajo, empieza el lunes y termina el sábado, o la atención en la empresa o al servicio al cliente o a los clientes, ¿verdad?, empieza de lunes y termina en sábado, y comenzamos a contabilizar en qué fecha. Por ejemplo, una factura, si la estamos generando en la fecha del 31 y queremos a 15 días entregar un producto, pero vamos a tomar en cuenta los feriados o las vacaciones, y mi semana puede ser de lunes a sábado, entonces la que vamos a utilizar es dia.lab.intl, porque nos permite seleccionar la semana laboral o la semana de atención a como la necesitemos. Entonces, fecha inicial sería 31 de julio del 2020, la cantidad de días sería 15 y la fecha inicial sería días.lab.intl, y aquí nos pide el argumento fecha inicial, fecha final
perdón, aquí me equivoqué, puse días, es día. Entonces sería fecha inicial, cantidad de días, fin de semana. Aquí yo voy a elegir, si estoy hablando de lunes a sábado, entonces mi fin de semana sería solo el domingo. Le doy doble clic y mis días no laborales, que serían estos. Esto es para que no los tomen en cuenta. Cerramos paréntesis y nos dice que la fecha final en este caso sería el 20 de agosto. Entonces, si vemos en el anterior, si se trabaja de lunes a viernes, la próxima fecha o la fecha final es el 24 de agosto. Sin embargo, si se trabaja de lunes a sábado, la próxima fecha sería antes, sería el 20 de agosto. Ya, eso es la siguiente fecha después de una fecha inicial. Bien, veamos ahora el ejemplo de cantidad de días transcurridos entre dos fechas. Entonces, suponiendo que estamos trabajando de lunes a viernes, entonces la opción es días.lab, la cantidad de días que hay entre dos fechas. Pongamos el 31 de julio, como lo tenemos en la izquierda, y la fecha final, pongámosle el 24 para ver si nos da igual. Bien, entonces la cantidad de días transcurridos, escribimos días.lab, abrimos paréntesis, fecha inicial, la primera que tenemos, la fecha final, la segunda que tenemos, y las vacaciones. Cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces, nos dice que del 31 de julio al 24 de agosto hay 16 días. ¿Y por qué diríamos nosotros? Si aquí del 31 de julio más 15 días nos dice que es el 24, pero acá del 31 al 24 nos dice que hay 16 días. Es porque aquí en este caso se toma en cuenta la fecha inicial, mientras que en el anterior no se toma en cuenta la fecha inicial. Entonces, para utilizar estas funciones tendríamos que ver nosotros qué vamos a tomar en cuenta, si el propio día de inicio o no, para que veamos eso. Pero aquí está bien porque aquí nos está contabilizando, esta función nos contabiliza el propio día. Si no quisiéramos que nos contabilice el propio día, le quitamos 1, ¿verdad? O tomando en cuenta no el 31, sino el 1 de agosto. ¿Ya? Y ahí nos saldría 15 días completos. Ahora, esto es de lunes a viernes, días.lab, la cantidad de días que hay entre dos fechas. Ahora, si yo quiero la cantidad de días que hay entre dos fechas, pero no de lunes a viernes, sino en la semana que laboro, podría ser de lunes a sábado. Entonces, escribimos lo mismo, las mismas fechas. Vamos a escribir, voy a escribir la que está a la par para ver si nos da igual, como está acá. Sería 20 de agosto del 2020. Y acá escribimos días transcurridos, días.lab.intl, fecha inicial, fecha final. Después nos dice cuál sería nuestro fin de semana, le decimos que es solo domingo, y los días no laborales, y cerramos. Entonces nos dice que hay 16 días. Es por lo mismo, si se fijan, con día no nos toma en cuenta el primer día, pero con días sí nos incluye ese día. Entonces, como les decía, tenemos que tomar en cuenta eso. No es que esté malo, simplemente es que está incluyendo el día que se empieza. Entonces, ¿para qué nos puede servir esto? Esto nos puede servir si estamos realizando un proyecto y decimos vamos a terminarlo en 15 días. Entonces, ¿qué fecha lo vamos a terminar? Si trabajamos de lunes a viernes. O si trabajamos de lunes a sábado, en 15 días que lo hagamos, que trabajemos, ¿en qué fecha terminaríamos? O puede ser también que nosotros digamos, bueno, yo voy a trabajar 20 días. No, bueno, ese es el mismo ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir, yo voy a empezar el 1 de octubre y voy a terminar el 25 de octubre. Si trabajo de lunes a sábado, ¿cuántos días han transcurrido? O si trabajo de lunes a viernes, ¿cuántos días laboré? Puede ser útil también cuando estamos viendo lo de la antigüedad y quizás hemos cumplido 10 años de antigüedad, pero hemos hecho unos meses, inclusive hemos hecho unos días, digamos 10 años, 5 meses y 15 días. ¿Cuántos
¿Cuántos días laboramos en los últimos 15 si trabajamos de lunes a viernes, por ejemplo? O en qué fecha debo determinar de laborar si tengo que hacer 15 días. Bueno, puede ser útil para facturas, puede ser útil para antigüedad, puede ser útil para proyectos, ¿verdad? Y saber la fecha exacta. Bien, la otra función se llama SIFECHA. Lo que nos permite SIFECHA es encontrar la cantidad exacta, ya sea de años, ya sea de días o ya sea de meses. Esto es muy útil porque nos da la cantidad exacta. A veces si nos preguntan nosotros la edad, nosotros qué decimos o qué hacemos, restamos años. Si nacimos en el 80 o nacimos en el 90, entonces nosotros decimos, por ejemplo, 2020 menos 1990, y esa es la cantidad de años que tenemos. Pero cuando estamos trabajando con antigüedad, la antigüedad no puede ser simplemente restar los años, sino se restan la fecha exactamente. O quizás también, hablando de la edad, no hemos cumplido la edad. Quizás yo cumpla en noviembre y solamente por restar 2020 menos 1990 no significa que tenga esa edad, porque no he llegado a noviembre, no se ha cumplido la fecha. Entonces, para esto se utiliza así fecha, es más exacta. Por ejemplo, aquí tenemos fechas, diferentes fechas, y queremos saber cuántos días han transcurrido hasta hoy. Entonces escribimos la función SIFECHA. Algo que sí que esta función es un poquito, podríamos decir, un poco más compleja, pero no, si la buscamos en internet hallamos cuál es el argumento de esta función. A simple vista pareciera que solo ponemos dos paréntesis vacíos, pero no. Esta función, es una de las funciones agregadas a Excel, al paquete de Excel. Entonces esta no se muestra de manera predeterminada, o los argumentos no los podemos ver de manera predeterminada, pero sí tiene una sintaxis o tiene argumentos específicos. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, primero la fecha anterior o antigua, en este caso esta fecha. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es la fecha actual o la fecha última. Como yo quiero poner la fecha actual y le quiero que la muestre o la busque automáticamente, voy a utilizar la función que se llama la función hoy. La función hoy, si vimos arriba, estaba la función ahora y luego la función hoy. La función hoy lo que nos da es la fecha actual. Entonces estoy diciendo, ¿cuántos días han transcurrido desde esa fecha, que es el 5 de mayo del 2017, a la fecha actual? Coma, seguimos escribiendo, y entre comillas vamos a poner el argumento del formato. El formato quiere decir, si es una D, como lo tenemos aquí arriba, es para días, si es una M es para meses, y si es una Y es para año. Entonces, en este caso, como son días, voy a poner una D, cierro las comillas y cierro paréntesis. Es un poquito diferente a la función texto, porque en la función texto se escriben 4 veces, o 3 veces, o 2 veces, pero con esta función SIFECHA solo una vez para determinar qué quiero contabilizar, desde la fecha anterior o la primera a la fecha última o la actual. En este caso quiero contabilizar los días y me dice que hay 1183 días desde esas fechas hasta la fecha de hoy. Ahora queremos saber cuántos meses han transcurrido y decimos SIFECHA, la fecha anterior, la fecha actual. En la fecha actual no necesariamente tenemos que poner hoy. Yo lo estoy poniendo porque quiero comparar con la fecha actual, pero puede ser que ustedes pongan la fecha inicial y una fecha, no necesariamente la de hoy, puede ser la del 1 de enero, no sé, cualquiera que ustedes, en la que quieran determinar la diferencia o la cantidad, ya sea días, meses o años, entre dos fechas. Entonces ahora lo que necesitamos es los meses, por eso escribimos M. Entonces del 5 de mayo del 2017 a la fecha de hoy hay 38 meses. Vamos a ver la cantidad de años. SIFECHA, la fecha anterior, la fecha actual, y entre comillas vamos a poner la Y que simboliza el año, y nos dicen que han transcurrido 3 años. Esta es la parte entera de los años, la parte entera de los meses y la parte de los días, que serían como que fueran los puntos decimales. Bien, aparte de eso vamos a ver variaciones. Por ejemplo, yo quiero
aquí vemos la explicación, ¿verdad? De YM, YD y MD. Yo quiero saber los meses que han transcurrido del 5 de mayo, que es la primera fecha, ¿verdad? 5 de mayo del 2017 hasta la fecha actual, pero yo quiero los meses excluyendo los años. ¿Qué significa eso? Si nos fijamos nosotros del 5 de mayo del 2017 al 5 de mayo del 2020, hay 3 años completos, ¿ya? Y la cantidad de meses a la fecha actual varía, es decir, de mayo, del 5 de mayo al 5 de junio, un mes, al 5 de julio, 2 meses, al 5 de agosto van a cumplir 3 meses, pero en este caso nos va a salir 2 meses exactos porque no han cumplido los 3 meses. Entonces, aquí vamos a mostrar la cantidad de meses excluyendo los años, es decir, no vamos a tomar en cuenta los 3 años, sino que cuántos son el restante de meses. Es como una descomposición, podríamos decir, de tantos años, tantos meses y tantos días. Entonces, escribimos si fecha, la fecha anterior, la fecha actual, y entre comillas, escribimos como aparece ahí, YM. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Entonces, ¿cuántos meses sin meter los años? 2 meses. ¿Ya? Entonces han transcurrido 3 años, 2 meses y ahora vamos a incluir los años que nos muestre solo los días. Días excluyendo los años. De los 3 años se cumplía el 5, del 5 de mayo del 2017 a 3 años es el 5 de mayo del 2020. Ahora, de ese 5 de mayo del 2020 a la fecha actual, ¿cuántos días han transcurrido ya? Excluyendo los 3 años, es decir, excluyendo 3. Entonces aquí sería si fecha, la fecha inicial, la fecha final o la fecha actual, que sería hoy, y entre comillas, YD. Entonces dice que son 87 días. ¿A qué se refiere? Está diciendo excluyendo los años. Entonces, si han transcurrido 3 años hasta el 5 de mayo, entonces del 5 de mayo para acá han transcurrido 87 días. Más exactamente que los 2 meses, ¿verdad? Los 2 meses todavía tiene unos cuantos días para completarse a la fecha de 31 de julio del 2020. Ahora, aquí dice días excluyendo los meses. Aquí sí podríamos decir, si descomponemos 3 años, 2 meses y tantos días. Ahí sería una descomposición de años, meses y días con esta opción, donde solo nos muestra la cantidad de días sin incluir los meses. Entonces sería, si fecha, la fecha inicial, la fecha actual, y entre comillas sería MD. Cerramos y cerramos paréntesis. Entonces, para que lo entendamos un poquito mejor, lo que hemos estado es descomponiendo por años, por meses, por día, una diferencia de fecha. Por ejemplo, podemos escribir entre una oración, una descripción, podríamos decir entre comillas, han transcurrido, cerramos la comilla, ese es un texto, vamos a unir el ampersand, vamos a darle un espacio primero para que nos quede pegado, unimos este ampersand, vamos a decir, han transcurrido, entonces vamos a seleccionar los años, han transcurrido, por ejemplo, 3 años, si quieren lo escribimos en la función de una sola vez, han transcurrido, si fecha, bueno, no lo vamos a volver a escribir si ya lo tenemos en columna, si no tendríamos que poner si fecha, la fecha anterior, la fecha actual y como es los años sería una Y. Entonces como ya lo tenemos acá sería, han transcurrido 3 años sería, vamos a agregar otros meses, perdón, la etiqueta espacio que diga años, o lo ponemos así porque puede ser un año, espacio, volvemos a cerrar el ampersand. Han transcurrido 3 años, vamos a unirlo ahora con los meses,
3 años, vamos a poner una comita para que no separe 3 años. Ahora viene lo de los meses. 2 meses, ampersand, unimos ahora, escribimos la palabra meses y cerramos las comillas, ampersand, y venimos con los días. Y 26, ampersand, y unimos con la palabra día o días y cerramos las comillas y cerramos las comillas solo así. Entonces, si nos fijamos, aquí ya descompusimos la diferencia entre dos fechas. En la primera, del 5 de mayo al 31 de julio del 2020, del 5 de mayo del 2017 al 31 de julio del 2020, han transcurrido 3 años, 2 meses y 26 días, si lo queremos ver de esta manera. Por ejemplo, la última dice el 30 de enero del 2016, han transcurrido 4 años, 6 meses y 1 día, porque hoy es 31. Bueno, en el ejemplo que estamos tomando. Entonces, así podemos nosotros descomponer las fechas, ¿verdad? Ya sea con las funciones que tenemos acá, año, mes y días, la podemos volver a unir, podemos determinar la siguiente fecha a partir de una, o podemos determinar la cantidad de días que hay entre dos fechas. Igual, ¿verdad? Con si fecha podemos determinar la cantidad de días que hay entre dos fechas, viendo la diferencia, la cantidad de meses, la cantidad de años, o las variaciones como la cantidad de meses excluyendo los años, la cantidad de días excluyendo los años, o la cantidad de días excluyendo los meses. Esas son las formas de exclusión y que podemos nosotros sacar o contabilizar. La última función es fecha.mes. Simplemente nos da una fecha siguiente. Quizás dirían, esto es muy fácil lo de la fecha.mes, porque simplemente escribimos una fecha y decimos a 12 meses cuál es la fecha próxima. Y podríamos decir, pero si a 12 meses es el siguiente año, o es el 31 de julio del 2021. Pero para no estar contabilizando ni estar escribiendo, ¿verdad? Se supone que lo podemos hacer con la función, que sería la función fecha.mes. Fecha inicial y la cantidad de meses. Entonces se fijan, es la misma fecha para el 2021. O si le ponemos a 6 meses, ya no sería en julio, ¿verdad? Sería el 31 de enero del siguiente año. Ya nos da la cantidad de meses después de una fecha inicial. ¿Cuál sería la próxima fecha? Es bastante sencillo.